distorsiones geométricas en las imágenes SAR están dadas básicamente por la forma en la que el radar adquiere. La adquisición de los SAR es de forma lateral. El SAR mira en forma ortogonal a la dirección de avance. Uno de los efectos que aparece o suele aparecer en zonas montañosas es el de acortamiento. Dada una estructura que se eleva de cara al sensor, cuando la señal alcanza antes la base que la cima, se produce acortamiento. Si vemos la imagen, por ejemplo, los puntos C y D están a la misma distancia exactamente del sensor, independientemente de cómo están ubicados en la superficie. Para el satélite, como la señal de estos dos puntos arriba exactamente al mismo momento al satélite, esta ladera de montaña se verá como un solo punto en la imagen. A su vez, si vemos los puntos A y B están a cierta distancia, los puntos A' y B' proyectados sobre la dirección de observación del satélite están más cercanos y por lo tanto se produce este efecto de acortamiento, dado que esa ladera de montaña se verá más corta de lo que efectivamente es en la superficie. Otro de los efectos es el efecto de inversión. Esto sucede cuando la señal alcanza antes la cima que la base de una montaña, por ejemplo la de la imagen de ejemplo. En tal caso, la respuesta del punto B, aunque esté, si lo proyectamos sobre el suelo, a mayor distancia del satélite, como está a menor distancia real, la señal de retorno de dicho punto arribará al sensor antes que el retorno de la retrodispersión del punto A, en este caso A'. Por lo tanto, la montaña se verá invertida, bien, como vemos en la imagen de la derecha. El efecto es similar al del acortamiento y es bastante más sensible a ángulos de incidencias bajos, también a ángulos de incidencia de pocos grados. Otro efecto es el de shadowing o sombras, que está dado por la superficie de la Tierra que no es iluminada, la que queda detrás de las laderas de las montañas. Bien, de estos puntos no hay retorno de señal hacia el satélite, no hay retrodispersión y por lo tanto se observan sombras de áreas que no tienen retorno de señal hacia el satélite. Podemos ver el ejemplo a la izquierda y una imagen de ejemplo con sombras a la derecha. Siempre que hay acortamiento e inversión aparece el efecto de sombras.